Un diplomático es un funcionario público, sea de carrera o por designación política, que ejerce la representación del Estado en las relaciones internacionales. Las funciones básicas son la representación del Estado al que pertenece, la negociación y la información. Nuestro invitado de hoy, ya jubilado, ha ejercido todas esas funciones en muchos países. Una de sus asignaciones fue la de representante de España ante las Naciones Unidas, en Nueva York. Y precisamente por la conferencia España y Estados Unidos, percepciones mutuas y relaciones económicas, organizada por el think tank Civismo, ha estado en Pamplona recientemente. Esta noche nos sentamos cara a cara con el diplomático Inocencio Arias. Con el diplomático y embajador Inocencio Arias. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Es un placer. ¿Ya no tiene España embajadores como los de antes? Sí, yo lo creo. El cuerpo diplomático español, la carrera diplomática española, tiene gente muy competente. Hay algún mamón también. A mí cuando me dicen, o me decían cuando yo era el secretario, es que he estado en tal país y vuestro embajador allí es que deja bastante que desear. Digo, bueno, deja regular que desear. No, pero es que lo que te digo, sí, ya vas a decir que es un cretino. Digo, sí, en la profesión nuestra hay unos pocos cretinos, pero muy pocos comparados, igual que hay en los registradores de la propiedad, en los fontaneros o en los diputados. Digo, pero sin embargo hay mucha más gente competente y los cretinos estamos tratando de pasarlos a segundo plano. ¿Y cómo se les pasa a segundo plano? ¿Se les Bueno, da una patadita o se les invita a salir? Claro, si un tipo de una embajada está metiendo la pata, lo quitas de embajador, sinceramente, y lo mandas al ministerio a que se recicle. Lo que ocurre es que hay un poco de exageración también, ¿no? El español con frecuencia, cuando va al extranjero, espera demasiado de la embajada. Es decir, ahora, por ejemplo, las embajadas se han bombardeadas con gente que quiere emigrar, con gente que tiene una profesión cualificada, desde arquitectos hasta otras profesiones, y que la embajada, pensando que la embajada le puede encontrar un empleo. La embajada puede decir, este país necesita tal cosa ahora mismo, necesita enfermeras y veterinarios, pero no necesita arquitectos, o viceversa. Pero la embajada no puede encontrar un empleo. Y igual ocurre cuando un español que tiene un accidente, un tipo de Almería de mi tierra, que viene a Pamplona y tiene un accidente un poco serio, se despierta a un hospital y pide que avisen a su familia, ¿no? Pero el español que tiene un accidente en Arizona, un territorio que yo cubría cuando era cónsul en Los Ángeles, pero que estaba a más de 1000 kilómetros, se despierta en un hospital, está perfectamente atendido, un hospital de Estados Unidos, y evidentemente dice, pero ¿dónde está el cónsul de España? Claro, que si fuéramos ingleses o alemanes, el cónsul de España, una locura, el cónsul de España no puede estar allí, está a 1300 kilómetros y además el buen hombre no se está muriendo. Pero hay un poco de desconocimiento esto no significa que todos los diplomáticos lo hacen bien. Hay algunos, como digo, que lo hacen mal, entonces, pero son la minoría. Lo que pasa es que hay una idea en el imaginario colectivo que es que un embajador... Estamos en cóctel todo el rato. Vive muy bien. El cóctel es un coñazo. El cóctel es un coñazo. Hombre, el embajador no vive mal, vive en una casa pagada por el Estado. Yo soy embajador en la ONU, tiene una casa espléndida pagada por el Estado, con empleados, con chofer y tal. Pero claro, yo había llegado a la cumbre. Pero esto de que estamos todo el rato con una copa en la mano, a mí no me gusta beber. Y después los cócteles son un coñazo, porque vas a un cóctel y si hay 5 personas interesantes, a lo mejor no puedo hablar con ninguna. Y hay 44 que son un peñazo. Y en ese momento tienes que ir con los zapatos que te aprietan y con encorbatado. Tú estás en el cine mucho mejor con tu mujer. Lo que ocurre es que el cóctel para nosotros es una obligación, porque te invitan embajadores con los que tienes un compromiso, y en los cócteles se hace política. La política que entres a ti, estás buscando un voto en Naciones Unidas, si estás buscando encontrarte con el secretario de Transportes de un país en el que España tiene un contrato pendiente y no quieres pedirle entrevista otra vez porque te ve hace 10 días, en el cóctel te acercas a él, le gastas una broma y dice, ¿vio usted el partido del Real Madrid contra el Manchester? Si sabes que ha sido el fútbol. Y luego le dice al tipo, ¿qué hay de lo mío? O sea que el cóctel es una obligación. Del que se sacan también muchas cosas buenas para el país, para España. A veces, por eso, esas son las razones por las que vas. La otra es porque tienes que cumplir con el colega. Si alguien invita el embajador argentino al Día de su Fiesta Nacional en Naciones Unidas, yo probablemente estaría mucho más contento quedando en mi casa, pero es un país amigo, la hispanidad, pues voy al cóctel del embajador argentino. ¿Cómo gestiona España en estos momentos las relaciones en el extranjero? ¿Prefieres que se gestiona bien o mal? Sí, claro. Bueno, yo creo que la gestiona sí, bien. porque como veo que viene con ganas de mojarse. yo Yo creo que la gestiona bien,
pero está el presidente del gobierno, creo que está, aparte del tema europeo, está muy concentrado en la política interior española y en lidiar de buena manera a la señora Merkel y a la Comisión Europea. Por lo tanto, yo creo que hay otras zonas del mundo en las que España está ahora mismo un poco menos presente porque el presidente, entre las cosas, viaja menos. En fin, pero el ministro Margallo no es un mal ministro. Pero ahora mismo hay una concentración de nuestra actividad exterior en la Unión Europea. ¿No le queda a España otro remedio que someterse a los designios de Alemania y de Angela Merkel? Bueno, de Alemania de Angela Merkel y, principalmente, hay que admitirlo, y de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional y otros países europeos que piensan igual que la señora Merkel. La señora Merkel está siendo demonizada, un poco injustamente, no sabemos si su política de austeridad es totalmente correcta, a ella le está dando resultados, o si habría que soltar un poco ya el corsé, a lo mejor habría que soltar un poco el corsé. Pero ella no está sola, y como a ella le da resultado, y la opinión pública alemana está harta de que Alemania pague las facturas de la Unión Europea, pues entonces ella tiene que tener en cuenta también su electorado. Aparte de que los resultados han sido buenos con política de austeridad. Pero sí, manda quizá demasiado. Manda quizá demasiado. Ahí tenía que haber sido un poco más fuerte Rajoy, ¿o no? Era no, lo que Rajoy solo no podría, es que Rajoy solo no podría, es que Alemania siempre es un bulldozer, es un peso pesado, entonces Rajoy se le frente a incluso Rajoy y Monti no pueden, y incluso con Hollande. Es que claro, su política le está dando resultados, y es la que tiene la economía más saneada, y tiene una opinión pública que la aguijonea. Pero este país, Inocencio, no entiende de recortes y más recortes. Bueno, pero ella ha dicho, con los recortes van ustedes a pasar penalidades ya puros en un tiempo determinado, 1 año, 2 años, que no va a ser 1 año, va a ser, yo creo que aún queda hasta el 14 no vamos a estar, pero en el 14 puede que llegue la luz. Y con esto ustedes ya tendrán un futuro mucho mejor y pueden volver a como estaban en el pasado sin tirar el dinero, porque aquí se ha tirado el dinero con mucha alegría, no es un problema solo de corrupción, es que se ha tirado el dinero, es que se han hecho aeropuertos donde no hay que hacerlo, en un pueblo de 700 habitantes se ha hecho una casa de la cultura, cuando otro pueblo al lado, a 4 kilómetros, que tiene una casa de la cultura. Es que aquí se ha gastado el dinero, no solo es que se haya robado, que no se ha robado tanto como se dice, aunque se ha robado, es que se ha tirado con mucha alegría. Entonces esto, los alemanes piensan, o los austríacos que apoyan a los alemanes, o los holandeses, piensan, estos del sur han sido poco alegres. Entonces, nosotros no somos Grecia, que era una locura, lo de tirar el dinero y la corrupción allí quien pagaba impuestos en Grecia era un idiota, ¿no? Pero con todo aquí sí ha sido un poco alegre. ¿Pero por qué han tenido que venir de fuera a decírnoslo? Bueno, porque estamos dentro de una unión monetaria. Yo creo que el gobierno incluso el gobierno de Zapatero empezó a percatarse. Lo que pasa es que Zapatero se percataba siempre de las cosas con 2 años de retraso o 3, porque además tenía aquel buenismo, aquel adanismo, aquel buenismo de que como esto es bueno para España y yo lo quiero, esto va a ocurrir. Y no, esto no es así. Es decir, tú puedes estar enamorado de Mireia, y tú eres buena persona, estás enamorada de ella, pero Mireia, a ti Javier, no está enamorada de ti, está enamorada de Iñaki. Entonces, sin embargo, Zapatero pensaba que con su buenismo iba, pero hasta Zapatero al final se dio cuenta de que teníamos que, y Rajoy se ha percatado desde el primer minuto. Yo creo que Rajoy, así como ha incumplido sus promesas electorales, algunas de ellas de forma clara, sin embargo, siempre ha dicho, y en eso hay que alabarlo, que esto no es, la solución no es para mañana, que estamos ahora mismo con penalidades, pero es para que en el futuro sea mejor. Lo que ocurre es que los españoles estábamos acostumbrados a una vida muelle y placentera, éramos unos niños mimados. Entonces ahora mismo muchísimos españoles, uno les pregunta, le dice, no, efectivamente aquí estamos gastando demasiado dinero, hay que recortar. Y le dice, usted dice que hay que recortar. Sí, en algún sitio habrá que recortar. Entonces dice, vamos a empezar recortando por su sector, el que sea, el del cine, el de la cooperación internacional, el de la investigación, el de los bomberos, el de la educación, el que sea. No, su sector no, a él que no lo toquen. Eso es cargarse el estado de bienestar, eso es una barbaridad, a dónde se ponen las conquistas que tenemos sociales, cómo se las va a agregar el PP. Bueno, pero en algún sitio habrían que empezar. Entonces, nadie acepta que sea en su parcela. Eso es España, nadie acepta.
Ha nombrado ya algunos expresidentes. Usted escribió el libro Los presidentes y la democracia, en el que... Me acosté con Suárez y me desperté con Zapatero. Sí, la verdad es que se nota que estaban entre sábanas por todo lo que contó. ¿Cuál de los últimos expresidentes es el que mejores relaciones ha tenido en el exterior? El que mejor lo ha gestionado de verdad, el que estaba comprometido, el que le quitaba el sueño. Es más fácil contestar en la negativa. El que peor lo ha gestionado ha sido Zapatero. Era el más ignorante de ellos en política exterior, no estoy hablando de política interior. Y además el que menos le gustaba el tema, se sentía menos cómodo. Y luego el que mejor lo ha gestionado, bueno, digamos que Suárez estuvo muy concentrado en entrar en la transición, Carlos Sotelo estuvo muy poco tiempo, estuvo un año y 7 meses o 8 meses, hizo una cosa muy importante en política exterior y es el gran ignorado de la transición. Y es algo muy importante, puso a España en el sitio que le correspondía en Europa Occidental, en la OTAN. Y luego ya nos quedamos con los dos que han estado más tiempo, que son Felipe González, que fue una persona que tenía muy buena proyección internacional, y que tuvo unas relaciones excelentes con personas claves de la política internacional. Por ejemplo, con Gorbachev, por ejemplo, con Bush padre, y luego con el canciller alemán, que ya en aquel momento Alemania contaba mucho. Y Aznar, por su parte, siendo menos, digamos, simpático que Felipe González, sin embargo, era una persona que era tenida en cuenta en la escena internacional. Era una persona que era respetada en la escena internacional, en la Unión Europea, por ejemplo. ¿Y por qué era respetado en la escena internacional? ¿Porque llevaba bigote? ¿Porque era bajito? No, pues era respetado en la escena internacional porque pensaban que era una persona que cumplía su palabra. Como dicen los ingleses, como dijo a mí una vez un político, un diplomático americano, President Aznar delivers. El presidente Aznar entrega lo que ha prometido. Entonces, eso tiene su mérito o es apreciado por los dirigentes internacionales. El peso político de España está en estos momentos ligado al económico, es decir, ¿cuánto va a tardar España en recuperar la posición que tenía? Está parcialmente ligado al económico. Yo creo que ahora mismo estamos en el radar internacional con un punto un poco más pequeño que antes, pero esto es, en cuanto se serene la situación económica y el presidente del gobierno puede dedicarse más a la política internacional, volveremos a que el radar, nuestro punto en el radar, aumente. Por otra parte, el prestigio del rey no ha caído. En el extranjero el rey sigue siendo una persona muy conocida, apreciada y que cae muy bien, y eso nos es útil. ¿Cuánto le queda a la monarquía en este país? Hombre, yo creo que le queda bastante, y si el príncipe nos sale como esperamos que nos salga, yo he viajado con el príncipe a una decena de países, no lo conozco íntimamente, no soy amigo suyo, pero sí, claro, en los viajes, como yo era su secretario o secretario de Estado, iba enfrente de él con frecuencia, he charlado bastante, me parece un muchacho muy preparado, muy consciente de lo que tiene que hacer y muy imbuido de la idea de que lo importante es España y de que España siga adelante y tal. Entonces yo creo que el príncipe va a ser un buen rey. Yo cuando lo digo siempre me dice alguien, tú eres un poco cortesano. Digo, no, yo digo lo que pienso. Digo que una persona preparada, habla varios idiomas, es muy consciente de hasta dónde puede ir, de no meter la pata, es exacto, está muy placeado porque ha viajado a un montón de países, es un chico que lee, o sea que, y tiene, y ahí coincide con el padre, tiene una afición enorme que es a España. Yo, por ejemplo, creo que al rey no le gusta el fútbol, por ejemplo, creo. A mí me llevó una vez el rey al Campeonato Mundial de Italia a ver un partido de España, creo que empatamos con Yugoslavia, fue mal resultado, no fue muy bueno, creo que empatamos, no me acuerdo. Y me percaté de que había jugadas que no distinguía exactamente por qué era tarjeta roja en vez de amarilla, y que le gusta más la vela o el esquí o Dios sabe qué. Pero sin embargo, el tipo allí sufría cuando España no ganaba, como yo más, que soy pata negra del fútbol. Es decir, que él tiene afición a una cosa, que es a España, y quiere que España quede bien en el deporte, en un industrial de Navarra que está intentando vender una cosa en Perú, tiene la afición. Y el hijo, yo creo que le ocurre igual. ¿Ha entendido usted el formidable lío en el que se ha metido el rey en el último año? Sí, se ha metido en un buen lío, El rey metió la pata en una cosa que no era tan grave pero metió la pata, fue un error, el irse a cazar elefantes en el momento que estaba España. Lo de cazar elefantes como tal a mí no me preocupa, porque
toda la vida caza elefantes, quien se le ha podido permitir. En ese país probablemente hasta sobraban elefantes. Pero el momento era totalmente inadecuado. Y luego le ha caído, claro, le ha caído el tema del yerno. Entonces esto en España ha contribuido a erosionar su figura y la institución. Dicho esto, me parecería una barbaridad que nos obsesionáramos con que tiene un yerno que le ha salido así, y aunque se fuera a cazar elefantes, teniendo en cuenta la trayectoria que ha hecho y el papel que ha jugado en momentos clave de nuestra historia. No me refiero solo al día del fallido golpe de Estado, que él jugó un papel clave en pararlo. Y yo estaba entonces en Madrid, vivía en Madrid, tenía un cargo, yo me ocupaba de la prensa exteriores y lo vivía al minuto, sino en otros momentos. Por ejemplo, el rey fue el que escogió a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, que era la persona pintiparada para hacer la transición, porque procedía del régimen anterior, pero yo quería sinceramente traer la democracia a España. Si llega el rey a escoger a un socialista, igual los militares dan un golpe de Estado. Si coge a un tipo del régimen anterior que no está convencido que había que traer la democracia, igual aquello se queda en caca de la vaca y no tenemos una democracia en los españoles hasta 8 años más tarde. O sea que el rey en varios momentos ha jugado un papel muy importante y luego en el exterior es un vendedor de España, en el mejor sentido de la palabra, impecable. Y la presencia de la princesa Corina, que ella misma se ha autodenominado entrañable amiga, por la que va a tener que comparecer también el director del CNI para ver si realmente ha representado a España en alguna negociación. Bueno, a mí tampoco, yo no encontraría ultrajante que hubiese intervenido en alguna negociación para que consiguiéramos un contrato. Imaginemos que en vez de llamarse Corina, tener unos ojos bonitos, llevar un reloj caro, tener un pechito muy adecuado y una figurita agradable y elegantemente vestida, fuese un señor de Noruega que tuviese muchos contactos adecuados y que no hubiese abierto las puertas de contratos. ¿Qué se escandalizaría? En el mundo internacional hay intermediarios. Ahora esta señora está bien y además parece que ha tenido devaneos más o menos profundos con el rey. Y entonces ya la cosa es ultrajante. Si ella ha intervenido, si es verdad que ha intervenido, pues yo creo que ella se da un poco de aire para captar clientela. Si es verdad que ha intervenido y no ha dado contratos y el proceso de negociación ha sido correcto, ¿de qué me tengo yo que quejar? El problema de que tenga demandas con el rey es para el rey, para la mujer del rey, para la reina y para la familia del rey, pero no para mí. Y no estoy siendo cínico, es simplemente que... ¿cuál es el problema? Que ha venido intermediario en una negociación. Sí, pero es que se llama Corina. ¿Y a mí qué me importa? No, pero es que mira el reloj que lleva. ¿Y a mí qué me importa? No, es que parece que tenía un medio noviazgo con el rey. Bueno, ¿y a mí qué me importa? No sé si estoy siendo demasiado cínico. Debe importar al rey y a la reina y a la familia del rey. Vamos a dar un salto. Nos vamos a Roma, nos vamos al Vaticano, que tenemos un nuevo papa. Sí. ¿Es más embajador que papa la figura del nuevo, de Francisco? No, es más papa. Lo que ocurre es que está transmitiendo una imagen buena para la Iglesia, porque está transmitiendo una imagen de sencillez, de humildad. No es que el anterior no lo fuera, pero este parece más cercano a la gente, ¿no? Y de muy preocupado con los temas sociales más que con los doctrinales. En algunos doctrinales a lo mejor no estamos totalmente de acuerdo, pero en los sociales es algo necesario. El mundo, Iberoamérica, de donde él procede, y África, donde la Iglesia está captando cada vez más adeptos, han tenido un desarrollo económico muy considerable en los últimos 10 años. El que haga demagogia diciendo que están como hace 20 años es mentira. Pero con todo, hay enormes aún bolsas de pobreza, subdesarrollo, gente necesitada, mujeres humilladas, etcétera, etcétera. Entonces, niños en malas condiciones, abandonados. Entonces, que el rey tenga, que el Papa Francisco tenga una preocupación social que se ve evidentemente que es sincera y sentida, yo lo considero buenísimo. Habrá que tener en cuenta la labor que va a realizar a partir de ahora. Vamos a oír hablar más del Papa Francisco que del Papa Ratzinger. Que de Benedicto sí. Yo lo único que siento es que este Papa, aunque se le ve lleno de energía, ya tiene una cierta edad, ¿no? Entonces ahora mismo está muy bien, pero igual dentro de 3 o 4 años ya da el bajón ese que se da a una cierta edad, y eso lo sentiría, porque este hombre puede dar calvar y puede hacer cosas muy interesantes en la relación con otras religiones, en varias cosas. Yo no soy más influenciado porque yo soy alumno de jesuitas y siempre lo he considerado personas
serias, responsables, coherentes, que piropean el mérito y el trabajo y no piropean a la farándula y a la gente que es fantasma y pretenciosa. Pero yo este Papa y sus primeras declaraciones y lo que he leído me parece una lección muy interesante. Creo que los cardenales, o el Espíritu Santo, como dicen ellos, han hecho una buena cosa. Se habla mucho del Papa últimamente, hemos hablado también del rey, del proceso judicial de su yerno. Se ha dejado dentro de la política internacional unas semanas, unos meses de lado el conflicto entre Israel y Palestina, la carrera nuclear o atómica de Corea del Norte y de Irán. ¿Cómo están las cosas ahora? Porque bueno, el conflicto en algunas zonas parece que también son un poco como la hormiguita, ¿no? Mientras estamos en silencio el resto del mundo, avanzan. Hacemos cosas. Sí, por ejemplo, Israel con los palestinos. El tema de Israel, que es un cáncer que está ahí, este gobierno israelí no parece muy, el tema de Palestina me refiero, no parece muy predispuesto a solucionarlo. Da la impresión que solo trata de ganar tiempo para que los palestinos pierdan el apoyo internacional. Ahora no hay que olvidar, se equivocan, porque no hay que olvidar que Israel nació por una decisión de la ONU, no de Estados Unidos, como dice la gente, porque en España a los Estados Unidos hay que culparlo de cualquier cosa, ¿no? Nació por una decisión de la ONU, pero la ONU decía que al lado habría un Estado árabe, palestino, y ese Estado no ha surgido todavía. Y lo decidió la ONU por clara mayoría. Por lo tanto, esto debería solucionarse tarde o temprano. Obama, que podría jugar un papel importante en eso, salió trasquilado en un primer intento, cuando Netanyahu, el primer ministro israelí, le pegó un corte en el tema de los asentamientos. Y entonces, aunque ahora estos días, esta semana, va de nuevo a la zona, veremos si quiere involucrarse a fondo o no. Es un tema que debería solucionarse. Es decir, los israelíes, los judíos que viven en Israel, tienen todo el derecho del mundo, como usted o como yo, todo el derecho del mundo a poder vivir tranquilos, a que no llegue un terrorista árabe, palestino, donde sea, y le ponga una bomba en un autobús o lo que sea. Tiene todo el derecho, y a que los vecinos reconozcan que Israel tiene el derecho de vivir con límites y fronteras seguras. Ahora, dicho esto, si los árabes reconocen todo esto, Israel tiene que percatarse que los palestinos tienen derecho a que surja un Estado en el territorio que le asignó la ONU, sin amputárselo con asentamiento de nada de esto. En los otros dos temas que ha mencionado, el de Corea del Norte e Irán, ahí el mundo tiene un problema, porque Corea del Norte tiene la bomba atómica, es un régimen, probablemente el régimen de un punto de vista de democracia y de respeto a los derechos humanos, el más execrable del mundo, y tiene una política matonista, ¿no? Una política bravucona, y esto crea problemas cuando tienen la bomba atómica, ¿no? Seúl está a 80 kilómetros de la frontera de Corea del Norte, es decir, que es sencillísimo tirar una bomba atómica a Seúl, donde va a haber 8 o 9 millones de personas. Es terrible. Y luego Irán, aunque dicen que ellos no están buscando la bomba, que es solo para utilización pacífica de la energía nuclear, yo sinceramente no me lo creo. Yo creo que ellos se han percatado de que Corea del Norte y Pakistán la crearon y no ha pasado nada, y que ellos, si la tiene Pakistán y Corea del Norte, ¿por qué no la van a tener ellos? Pero el tema más inquietante en Irán que en otros países, porque tiene un régimen fundamentalista cuyo presidente se le llena la boca diciendo que Israel no debería existir, que Israel sobra en el mapa. Entonces, claro, los israelitas piensan, hombre, demonio, tenemos casi un vecino que va a tener la bomba nuclear y dice que no tenemos derecho a existir. ¿Lo van a resistir el gobierno de Netanyahu o cualquier gobierno israelí? ¿Lo va a resistir? Pues ahí hay una fuente potencial de conflicto. Hasta ahora Estados Unidos le está diciendo a Israel paciencia, pero vamos a ver. Estamos terminando, Inocencio Arias. ¿Es usted diplomático? Y yo le pregunto, ¿es usted diplomático en el sentido que quiere decir esa palabra, es decir, esa expresión que utilizamos cuando queremos decir algo de una forma disimulada? Bueno, yo de nunca me ha gustado herir a la gente, ¿no? Y siempre he preferido tratar las cosas con tranquilidad y con parsimonia y sin acritud, que se dice ahora. Ahora, que duda cabe, yo al mismo tiempo soy un poco impulsivo, ¿no? Un poco impulsivo, pero que duda cabe de que la profesión hace que se te superponga una capa para que seas aún más prudente,
Por ejemplo, ¿qué cualidades debe tener el diplomático? Por la primera, ser prudente y tener sentido común. Es decir, si estás destinado de embajador de España en Perú, tienes que tener en cuenta lo que dices, porque puede un día hacer comentarios humorísticos sobre un club de fútbol de Perú y estás ofendiendo a medio Perú. O sea que la prudencia, la profesión, te da un nuevo caparazón para ser prudente. Ahora, al mismo tiempo, no debes mentir. Ser diplomático no. No se debe mentir. Debes tratar de no tocar el tema si sabes que vas a decir algo hiriente, pero mentir no se debe. Vamos a terminar con una sonrisa. Cuénteme si es verdad que le regalaron una vez en Bolivia una llama. Sí, claro, a mí y a Felipe González. Estábamos en Bolivia visitando una finca de llamas que la exportaban a Estados Unidos y resulta que el propietario de la finca era mi colega boliviano, al que yo conocía un poquito, nos caíamos bien. Entonces le ofrecieron al presidente, a Felipe González, una llama. Y Felipe González era como embarazoso que llevarse la llama a España, le daba como vergüenza y dijo un par de veces que no. Entonces se me acercó a mí el ministro boliviano, el jefe de mi amigo, y me dijo, doctor Arias, porque aquí todos somos doctores en Bolivia, ¿por qué el presidente no quiere la llama? Yo me acerqué a Felipe González y dije, pues el presidente toma la llama que se van a ofender, toma la llama que le va a sentar mal. Entonces Felipe pues dijo, bueno, que me den la llama. Entonces al día siguiente nos marchamos camino de la cumbre del medio ambiente de Río. Y cuando estaba yo duchando me sonó el teléfono y era el ministro boliviano y me dijo, Inocencio, queremos que usted también se lleve una llama. Digo, no, hombre, yo no tengo un palacio de la Moncloa, que hago yo con la llama. No, una llamita, que usted quiere mucho a Bolivia. Digo, sí, yo quiero mucho a Bolivia, pero ¿yo qué hago yo con la llama? Pero usted no vive en una casa con un pequeño jardín. Digo, pero un jardín, pues tampoco es un parque. Nada, bueno, pues le dije, bueno, pues debe usted la llama. Entonces, digo, ¿quiere usted macho o hembra? Entonces yo dije, digo, bueno, ¿qué se lleva el presidente? Dice, se lleva una hembrita, me dijo. Digo, pues entonces a mí un macho, a ver si los apareamos, nos convertimos en consuegros, Felipe y yo, y me sigue promocionando en mi carrera política o diplomática. ¿Y qué hicieron con las llamas cuando llegaron a España? Bueno, llegaron a Madrid, un día me avisaron de Moncloa, que estaban las llamas en el aeropuerto, y entonces yo le dije al de Moncloa, bueno, yo puedo mandar un camión especial, pero si se van a llevar la del presidente, que lleven también la mía, que yo iba relativamente cerca de la Moncloa, y que la traigan. Entonces la trajeron, le hicimos un corral en el jardín, un corral que sería, no era pequeño, para que la pobre llama corriera. Yo cuando me hicieron embajador de Naciones Unidas, no sabía qué hacer con ella. Aznar, que había heredado la de Felipe González, la cedió al zoo, pero yo pensé, para cederla al zoo, se la cedo al pueblo en el que vivo en Almería. Entonces se la cedí al pueblo que vivo en Almería y la pobre se murió allí. Luego decía en un momento en la prensa de Madrid, decían que mi llama, porque yo la llevé un par de veces a la Moncloa, a ver si la apareábamos con la de Felipe, y me decían que mi llama era un poco singuanga, en el sentido de que el macho mío no se portaba como un macho. Y yo me irrité, porque iban a cuestionar la virilidad de mi llama. Y entonces escribí un artículo, no sé si fue en Tiempo, diciendo que mi llama estaba literalmente acojonada, con perdón, porque habían puesto el corral de las llamas cerca donde salían los ministros del Consejo de Ministros. Además era verdad, estaba a 15 metros, y un día oía, uy, como oración siga con este tema, nos va a empapelar a 3 o 4 ministros, tal, y otra dijo un día, bueno, esto sigue así, al final un juez va a empapelar hasta la llama. Entonces la llama se encogió y ya no funcionaba como debía funcionar. Es una anécdota muy divertida. Pero así ocurrió. Muchísimas gracias, Inocencio Arias. Gracias. Y buenas noches. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.